Sí, buenos días, amados hermanos de Congregación Génesis. Estamos aquí en el distrito de Aguasarcas, Aguasarcas Centro. Estamos de verdad muy agradecidos con Dios en esta mañana, amados hermanos, porque Él tiene misericordia de nosotros y en esta mañana nos hemos reunido para bendecir y glorificar y ensalzar su santo y eterno nombre. Amados, yo quiero bendecirles y animarles a que leamos unos versículos en el Salmo 20, que es un salmo que nos da mucha confianza de apoyarnos en Dios en estos tiempos de embate, de conflicto de la pandemia. Dios es nuestro refugio. Dice así la palabra de Dios, versículo 1 al versículo 5. Dice el versículo 1: Jehová te oiga en el día de conflicto. En nombre de Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros los alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Es un salmo de refugio, de victoria en nuestro Padre Celestial, creyendo su palabra. Queremos en este momento orar. Después de la oración, vamos a dejar a la adoradora del Señor, nuestra pastora Patricia Araya, que Dios la ha ungido como adoradora, que tiene de verdad ese don donde Dios la guía en unción de adoración, de alabanza, una salmista. Pero queremos que tú te unas con nosotros a la oración primero. Vamos a orar en este momento. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias y nos regocijamos de estar en tu presencia. Tu mano, tu bendición está sobre nosotros y queremos de verdad agradecerte tanta bondad, tanta bendición, y pedirte que con tu Santo Espíritu nos guíes en todo lo que hemos de hacer hoy, que tu mano, que tu bendición, que tu presencia gloriosa nos ministre y nos dé gozo y manto de júbilo, manto de regocijo, manto de vida de Dios, vida en abundancia, manto de júbilo y de alegría sea impartido con gozo del Espíritu Santo en nosotros en esta gloriosa mañana. Bendiciones para todos, y queda con nosotros la salmista pastora Patricia Araya. Muy buenos días. Hoy estamos aquí para alabar y bendecir al Señor, para darle gracias por cada uno de ustedes que nos están escuchando. Hoy los bendecimos y les decimos los amamos y los extrañamos mucho. Esperamos pronto vernos y darnos un gran abrazo. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Su bondad me alcanzó, su amor me rescató, su gracia me salvó. Bueno es Dios, y por eso cantaré y siempre alabaré y nunca olvidaré. Bueno es Dios, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios
bueno, maravilloso, porque es todopoderoso. Por eso no hay nada mejor que estar contigo, Señor. Por eso no hay nada mejor que tu presencia, Señor bendito. Gracias, Dios. No hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que buscar de tu presencia. No hay nada mejor que estar contigo. No hay nada mejor que buscar de tu presencia. Hoy quiebro mi alabastro, lo derramo ante ti, y el perfume llena este lugar. Que suba este aroma como un cántico a ti, mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. Hoy quiebro mi alabastro, lo derramo ante ti, y el perfume llena este lugar. Que suba este aroma como un cántico a ti, mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. Mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. Mi Cristo, mi Rey, mi Salvador. Amén. Amados, después de haber alabado y adorado al Señor, queremos lo más importante. Lo más importante es la palabra de Dios, que Jesús dijo: mis palabras tienen espíritu y tienen vida, y es la palabra eterna del Todopoderoso. Nuestro pastor José Antonio Porras, Dios lo ha ungido como maestro de la palabra, y nos trae un tema muy rico, un tema que de verdad nos va a confrontar, pero nos va a traer a apoyarnos con Dios y a depender de Dios conforme su palabra. Queda con nosotros nuestro pastor José Antonio Porras Vargas. Bendiciones, amados. Muy buenos días, queridos hermanos. Es un gozo y una alegría para mí poderme dirigir a ustedes, pueblo santo, pueblo redimido por Dios en Cristo Jesús. Hoy, aunque sea en forma virtual, queremos llevar el mensaje de las buenas nuevas de la palabra, comentando y buscando la presencia de Dios a través de su palabra. Hoy, antes de empezar, quiero orar diciéndole: Padre Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús, vengo delante de tu presencia excelsa, majestuosa, a alabarte y a bendecirte, a limpiar los aires, Señor, en el nombre de Jesús, y a limpiar nuestros corazones, porque dice tu palabra: puesto que tenemos tales promesas, limpiémoslos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy es día de gloria, hoy es día de majestad, hoy es día de que el pueblo, Señor, alabe y bendiga a Dios. Hoy es día de reposo para la cristiandad, donde nosotros te adoramos y te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, gracias en el nombre de Jesús. Han pasado muchos eventos en los últimos días, y en esa cantidad de eventos nos lleva la imaginación a pensar en diferentes escenarios. Escenarios a veces muy reales, a veces un poco extremados, a veces no los comprendemos y a veces difícilmente de entender. Estos escenarios que estamos viendo da un toque de campana
llamando al pueblo al arrepentimiento y a la humillación, llamando al pueblo a una búsqueda intensa de su palabra, a una búsqueda intensa de su presencia. Hoy, en el nombre de Jesús, nosotros tenemos que buscar su gloria, tenemos que buscar esa presencia viva y santa para vivir en paz y estar tranquilos con la convicción profunda en nuestra fe de que tú tienes bajo control todas las cosas. Hoy quiero ver algunas señales de la pronta venida del Señor Jesucristo. El libro de Apocalipsis capítulo 1, versos 7 y 8 dice: He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Encontramos en la palabra montones de citas que nos habla de la segunda venida de Cristo, pero eso sería acompañado de una serie de señales y portentos que nosotros veríamos. Y es asombroso la forma, sin ser fanático, en que la palabra de Dios habla de estos eventos. Hay una señal de los reyes de Oriente. En el libro de Apocalipsis 16:12 dice: y el sexto ángel derramó la copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Fuere lo que fuere que signifique esta profecía, una cosa es evidente: habrá un reforzamiento de los reyes de Oriente. Oriente en la profecía bíblica significa el este de la Tierra Santa. Y lo extraño es que a través de los siglos, excepto en periodos muy limitados, el este no ha sido dominante en la historia mundial. Todas las potencias mundiales, desde el tiempo en que fue escrito el libro de Apocalipsis, han estado al oeste. El este de Palestina controla la sexta parte de la superficie terrestre del oeste. Durante medio siglo Japón había sido una potencia de Oriente y ésta sufrió una derrota en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, actualmente tienen poca fuerza militar, pero esta nación está siendo alentada a sumarse nuevamente contra la amenaza de vecinos que son sus enemigos. China, la más populosa nación del mundo, ha sido muy difícil porque tuvo un letargo durante muchos años debido a la pobreza, debido a la gran población, pero ahora ha tenido un renacimiento militar, económico y tecnológico de primer nivel en el mundo. Esta profecía indica que hacia el tiempo del fin del camino de los reyes de Oriente estaría preparado, y cuando esta profecía se dio, se agregó la siguiente advertencia. En el libro de Apocalipsis 16, 15 y 16, observe con cuidado y repáselo en su casa, ya en la paz de su casa, para que vea la certeza con que la palabra de Dios apunta a estas situaciones. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Qué significa esto? Significa que conforme vemos que se está preparando el camino de los reyes del este, así sabemos que la hora del Armagedón sobre el mundo es inminente. Hemos visto el desarrollo de las potencias de Oriente y hemos visto un cumplimiento real y verdadero de la palabra de Dios. Otra señal es la señal de las pestilencias, como la del COVID-19 que estamos viviendo. Pero la Biblia lo advirtió. Nosotros no estamos completamente sin conocimiento de estas cosas. Estaba advertido en la palabra, pero era necesario volver a ella. En Mateo 24:7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Vemos cómo la pestilencia, los terremotos, las hambres que pasan ante la indiferencia de una gran parte de la humanidad. Solamente en la historia del mundo
una pestilencia alcanzó proporciones mundiales como ahora el COVID-19. Esta fue la peste negra. Esta plaga tomó su nombre por los puntos negros que aparecían causados por las hemorragias internas debajo de la piel, y la mortandad alcanzó cifras muy grandes. Y cuando un miembro de la familia era atacado por esta infección, pasaba a todos los de la familia, que abandonaban todo y huían. Y así perdieron una gran cantidad de la población mundial que murió. Y debido a los adelantos de la ciencia médica se esperaba que las plagas desaparecieran. Pero contrariamente, durante los meses finales de la Primera Guerra Mundial, una forma virulenta de influenza aisló al mundo en un corto tiempo y murieron tanto de la plaga, casi como los que habían muerto en los 4 años de conflicto en los campos de batalla. Cálculos conservadores de estadistas dicen que más de 12 millones de personas murieron a causa de esta influenza. Hasta entonces las plagas nunca habían sido producidas directamente por alguna agencia humana. Pero ahora juzgue el espectro horrible de la guerra bacteriológica. Se han preparado cultivos, gérmenes mortíferos en los laboratorios de diversas naciones y una virulencia diabólica. Esta es una nueva arma de guerra. Nadie puede decir los estragos una vez que se suelte este demonio hecho por la mano del hombre. Todo parece indicar que no hay duda de que podría ser el conflicto venidero en el tiempo cuando las grandes plagas del Apocalipsis sean enviadas sobre la raza humana. Este es un cumplimiento de la palabra de Jesús cuando dijo que habría pestilencias. Pero hay una señal más fuerte y lo vemos ahora en los levantamientos en algunos países del mundo, como los chalecos amarillos en Francia. Es la señal de un enfrentamiento de tipo social, una lucha entre el capital y el trabajo, a lo cual la palabra de Dios en Santiago 1:4, no crea que estoy politizado, estoy leyendo de la palabra de Dios ni tomando posiciones doctrinales que no me convienen. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que ha cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Esta contienda entre ricos y pobres ha existido a través de la historia. Y aun cuando ha habido algunas excepciones notables, lo normal ha sido que la tendencia de los ricos oprimieran a los pobres desde tiempos de la esclavitud. El rico llenaba sus arcas a costa del trabajo de los pobres, que no era reconocido y muchas veces no pagado. Esto no podía seguir y aparecen principios del siglo pasados poderosos sindicatos que demandaron y obtuvieron por medios lícitos o en otra forma lo que creyeron justo. Desgraciadamente, cuando muchos líderes llegaron a tomar el poder, se volvieron más crueles que sus mismos patrones. Eso pasa cuando toma el poder. El libro de Mateo capítulo 18, verso 23 al 32, está la parábola de los 2 deudores. Verso 23 dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó el Señor venderle a su mujer y a sus hijos, y como no tenía para que le pagase su deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. ¿No es acaso que la palabra de Dios dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y en el temor de Jehová los hombres se apartan del mal?
El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Misericordia operó. Pero saliendo, aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciéndolo ahogaba, diciendo, págame lo que debe. Haberse multiplicado tanto la maldad, el amor de muchos se enfriará, dice la palabra de Dios. Vea cómo en los últimos tiempos tendríamos una sociedad fría y llena y falta de misericordia. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero vea cómo el materialismo que hoy vivimos nosotros adorando a un Dios pagano llamado Mamón hace la diferencia. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Señor Jesús en Mateo 24:51 dice, castigará duramente y lo pondrá su parte con los hipócritas y allí será el lloro y el crujir de dientes. Verso 31. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole el Señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Pero la calamidad más grande fue el enfrentamiento entre el trabajo y el capital que creó el marxismo. Trajo un enfrentamiento entre el capital y los obreros. Si los ricos y los gobernadores de la tierra hubiesen impartido justicia, el poder de muchas de estas doctrinas letales no hubiesen alcanzado un clímax. Pero la profecía tenía que ser cumplida y Dios ha visto lo que ha acontecido en la tierra y ahora el tiempo del juicio ha llegado. Santiago 5:9, el Señor Jesús dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Vea que esto es una señal inequívoca de que Cristo viene pronto. Hoy vemos estos enfrentamientos de tipo social y cada vez naciones ricas se enfrentan a posiciones letales en cuanto a doctrinas. Esto trajo otra señal que vendría un avivamiento actual y sobrenatural. Los estudiosos de las Escrituras dicen que a través de los tiempos pasados han reconocido que al final de la época estaría marcado por la manifestación de los milagros. Hace unos años leí en un libro, en el año 1866, un predicador llamado Michael Baxter, que era el fundador del periódico Christian Herald, que escribió lo siguiente: una fe fundamentada para obrar milagros y una audacia sin paralelo en la predicación del Evangelio caracterizarán el derramamiento pentecostal del Espíritu, y los diversos dones del Espíritu serían derramados sobre los pastores, profetas, evangelistas y maestros para el perfeccionamiento de los santos. Pero este fin todavía no se ha alcanzado en su plenitud. Por tanto, estos dones no pueden haber cesado totalmente o haberse sustraído totalmente, aunque han sido suspendidos temporalmente y estirados como una masa de desagrado por la apostasía de la iglesia que perdió su primer amor. Esta expectación de la iglesia para ver un avivamiento sin precedentes antes del fin de esta época está basado en muchos pasajes de la Escritura. Todo el capítulo 37 del libro de Ezequiel nos dice de un derramamiento poderoso del Espíritu sobre Israel. Pero lo más impresionante es esta cita de Isaías 66:8. Vea el cumplimiento. Dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día. Nacerá una nación de una vez, por cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Muchos teólogos coinciden que ese cumplimiento fue en mayo de 1948, cuando la nación de Israel tomó las características no solo de pueblo de Dios, sino de una nación independiente.
Este derramamiento del Espíritu, el profeta Joel lo vio en Joel 2, 17 al 21. Vea cómo Dios demandó al pueblo una humillación total y completa para que Él pudiera operar. Verso 17 dice, entre la entrada del altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová. Vea cómo nos demanda una humillación y digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio de tu heredad, para que las naciones se enseñoren de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Y Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros los del norte y echaré en tierra seca y desierta, y en paz será hacia el mar oriental, a fin de que, y a su fin al mar occidental, exhalará su hedor y subirá pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Pero el cumplimiento mayor de esta palabra profética del profeta Joel está en el Nuevo Testamento, en el gran avivamiento pentecostático o pentecostal, de Hechos 2, 17 al 21. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto os digo que sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare su nombre será salvo. Vea cómo hay un cumplimiento profético de la palabra del profeta Joel y en una manifestación en el Nuevo Testamento, en aquella iglesia naciente. ¿Qué nos indica esto? Santiago 5:7 nos indica, dice, y una gran cosecha de la tierra debe aguardar la lluvia temprana y la lluvia tardía. Toda seguridad del tiempo es tiempo para este cumplimiento sobre nosotros. En las dispensaciones generalmente terminan con una manifestación sobrenatural del poder de Dios, y lo vemos como lo vio el profeta Daniel en el capítulo 11, verso 32, cuando dijo, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Desgraciadamente nunca se ha probado que el dinero solo pueda adelantar el evangelio de Jesucristo. El dinero solo tiene poder conforme él representa algo para el pueblo de Dios. Las riquezas nunca se hicieron hombres espirituales, sino más bien presentaron tentaciones que la mayoría de la gente no tiene la fuerza de voluntad para luchar contra él, ni el carácter, ni para soportar esta tentación. Y para muestra, un botón, como dice el proverbio popular, Usías, el rey Usías, fue ayudado maravillosamente por Dios hasta que se hizo fuerte, pero en su prosperidad fue para su destrucción. Esto lo registra la palabra en 2 de Crónicas 26:16 en la parte A. Y cuando fue fuerte, su corazón se enalteció para ruina, porque se rebeló contra Jehová vuestro Dios. Dios quiere que su pueblo viva una vida sencilla, sin codicias, sin lujos, no vidas fastuosas, una vida disipada, y la extravagancia frecuente prueban que es una vida de maldición. Fue la maldición de la iglesia de la Odisea, debido a que las riquezas se hizo mundana y tibia, espiritualmente tibia. Finalmente perdieron la visión del evangelio. Ay de sus almas. Hoy vemos una iglesia tibia que no tiene relación casi con Dios. Lo que el proverbista Salomón
En el capítulo 30, versos 8 y 9 dice: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riquezas, manténme el pan necesario. Vea que los excesos, muchas veces el hombre no sabe, su vanagloria no sabe manejar lo que Dios da, la bendición de Dios. Otra iglesia de la profecía es la iglesia de Filadelfia, la iglesia de ese amor hermanable. Representa al pueblo de Dios que espera ansiosamente la venida del Señor. A ella Dios da la promesa: porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también le guardaré de la tentación que ha de venir sobre el mundo para probar a los que moran en la tierra. Y la última advertencia es: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome su corona. Vea cómo nosotros hoy enfrentamos una iglesia tibia, una iglesia que no tiene compromiso, que no quiere pagar el precio de honrar a Dios. Lo que el libro de Apocalipsis capítulo 3, versos 10 y 11 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Hoy hay una prueba sobre el mundo entero y estamos nosotros apercibidos de las cosas que están sucediendo. Sigue diciendo: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tiene para que ninguno tome su corona. No perdamos lo que Dios nos ha dado. Vea que las riquezas no son malas en sí mismas, que muchas veces algunas personas desprendidas que nunca han sucumbido ante el poder de las riquezas han sido mecenas de muchos de los siervos del Dios Altísimo y de las iglesias. Esto es un momento crucial en la vida del hombre, en la vida de la iglesia. Hoy la palabra de Dios dice claramente que las riquezas han venido a ser el ser miserable. Pobrecito, decía el poeta, mi patrón, que solo dinero es lo que tiene. Es algo muy difícil de entender. Hay otra señal, que son los burladores. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 3 y 4. Sabiendo esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Cuántas veces nosotros hemos recibido ese reproche de parte de los amigos? Ustedes esperan un Dios que no oye. Ustedes esperan un Dios que no cumple sus promesas. Han pasado 2000 años de que esto fue escrito, pero sin embargo tiene una vigencia hoy perfectamente establecidos. Estos versículos ciertamente muestran la actitud de algunos líderes de la iglesia en la época actual hacia el mensaje de la segunda venida de Cristo, donde hay muchos que ellos niegan que hay una segunda venida. Pero ninguna doctrina es declarada tan persistentemente en el Nuevo Testamento como la venida de Cristo. Hay un elemento llamado modernista que niega que la iglesia totalmente esta doctrina. Cristo no vendrá, según ellos. Es extraño que estos acepten a Cristo como un gran hombre y nieguen esta verdad que Él enseñó tan claramente. Esta negación es desde luego porque la doctrina de la venida premilenial de Cristo les es ofensiva al orgullo de un hombre llamado regenerado, porque se considera que es pesimista el creer que ésta terminará en juicio. Entonces prefieren la idea evolucionista, que el hombre, por sus poderes innatos, se está desplegando gradualmente, primeramente de la bestia a hombre y por último de hombre a dioses. Posiciones antropocéntricas donde no es Cristo el centro de todos nosotros, sino es el hombre. En esta condición no hay lugar
para una venida sobrenatural de Cristo ni una intervención divina en los asuntos mundiales. Una honra de labios pretendiendo alabar a Cristo les da a ellos la oportunidad de ser escuchados por sus seguidores y engañados. Y ellos efectúan un ritual en el cual no creen, se burlan hoy muchos líderes espirituales, se burlan de la doctrina de la segunda venida de Cristo y aquellas personas que sostienen esta verdad. Somos vistos como personas fanáticas, fundamentalistas. Sin embargo, aunque estos burladores no comprendan su posición, es simplemente un cumplimiento de la profecía y su ignorancia, ellos sin quererlo cumplen una señal de la pronta venida de Cristo. Hay mucho, hoy hemos visto cómo también, junto con los burladores, han venido el surgimiento de falsos cultos, de falsas doctrinas, de falsas religiones. Pero quedó estipulado y para nosotros no debe ser algo nuevo como descubrir el agua tibia. Simple y sencillamente hay que ir a la palabra de Dios. Por eso dice que hay que escudriñar la palabra. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Se ha puesto un sincretismo religioso, una unidad entre lo santo y lo profano, entre lo falso y lo verdadero, y han hecho mezclas que han creado pretextos para crear falsas doctrinas. El apóstol Pablo aclara que el Espíritu Santo enfatizó en el hecho de que en los postrimerías de los tiempos, hacia el fin de la época, las gentes apostatarían, se apartarían, de la sencillez de la fe y darían crédito a espíritus seductores. Ciertamente los acontecimientos han probado la verdad de esta profecía. Surgieron enseñanzas como el mormonismo y con Rusia y los testigos de Jehová. Y vea, estas jerarquías se han vuelto virulentas a través de los tiempos. Y una de las más virulentas ha sido la ciencia cristiana, que no es ni ciencia ni es cristiana. Su fundadora, Mary Baker, mujer polígama, propuso una religión de un sistema de negativas que dijo que no había tal cosa de enfermedad, pecado, males o muerte, que todo estaba en imaginación. Hoy hay una cantidad de doctrinas que riñen con las Escrituras. Estas son solo algunas de las religiones falsas que pueden trazar. ¿Y qué decir allá en Corea del Sur, donde apareció un avivamiento en la iglesia más grande y portentosa del mundo? También apareció ahí una herejía con el reverendo Moon en la iglesia de la unificación. Moon decía que él era Cristo y sin embargo murió sin pena ni gloria. Vea que estos pueden trazar el origen de espíritus seductores o doctrinas del diablo. El desarrollo, dice Pablo, parecería en los venideros tiempos. Cuando estas cosas pasen, debemos saber que el final está cercano. Hay otra señal, que es la señal de Noé. Lucas, el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17, versos 26 y 27, dice: como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Jesús, al hablar de su venida, se refirió a los días del diluvio y a las condiciones que serían similares a las que existieron en el tiempo de Noé, que su regreso tendría algunas similitudes. Los días justamente antes del retorno del Señor podemos anticipar condiciones similares. Estas condiciones han llegado a cualquier persona observadora. Primero,
Jesús llamó la atención del hecho de que en los días justos, antes del diluvio, los antediluvianos estaban ocupados en orgías, placer, comían y bebían. Esta observación no se refiere a la necesidad de comer para sustentar la vida, sino más bien a los banquetes y desenfrenos y fiestas glotonas y borracheras y orgías. Segundo punto, el Señor mencionó que estaban casándose y dándose en casamiento. Ciertamente, el acto del matrimonio no está mal porque Dios lo estableció, aunque es un mal moderno. Que la poca seriedad con que se toma el matrimonio como institución, una institución creada por Dios mismo. Unos comentaristas bíblicos señalan que la estructura en el hebreo original implica un pensamiento, casándose con mujeres y dejándolas ir. Aparentemente, los males de la poligamia estaban extendidos desde tiempos del libro de Génesis 4:19. Vea cómo la poligamia ya se daba. Y dice en Génesis 4:19, Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una era Ada y el nombre de la otra era Sila. Número 3. Aunque Noé era pregonero de justicia, advirtió a las gentes del acercamiento del diluvio y no le hicieron caso a la amonestación. Hoy tenemos una humanidad también con las mismas características que la registra 2 de Pedro 2:5. Y no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Hay una minoría consagrada, y yo aprendí que una minoría consagrada puede hacer un impacto de tal manera que puede cambiar un país. Enoc, en aquel momento, profeta de aquel tiempo, previno a sus contemporáneos del juicio venidero, y tampoco se le dio importancia. Lo registra en el libro de Judas, versos 14 y 15. A estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Mire cómo la sociedad mantiene los mismos patrones de ayer, hoy mantiene los mismos patrones. Hoy vemos cómo se le ordena un confinamiento en sus hogares para no contaminarse y les vale poco las advertencias. Esto tendrá consecuencias. Número 4. Era un tiempo de hazañas humanas notables, estos tiempos de Noé. Durante ese tiempo, grandes obras porque tenían conocimientos astronómicos hasta ahora redescubiertos. Noé construyó un arca que rivalizaba con los modernos barcos de su tamaño. Quinto, ¿por qué habla el Señor Jesucristo y hace alusión a Noé? Porque las condiciones morales de los días de Noé eran desastrosas. Tristemente debemos admitir que nuestro tiempo ha superado esta maldad. Génesis 6:5. Mire cómo lo registra la palabra de Dios, que son tiempos similares a los de la vivencia de hoy de la sociedad. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En Génesis 6:11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Las condiciones morales actuales superan la maldad de aquel tiempo. Jesús dijo que esa sería la situación del tiempo de su venida. Esas señales son ciertas de la segunda venida de Cristo. Hay una evidencia impresionante en estas señales que estaban escritos hace miles de años, pero que tienen un cumplimiento hoy en nuestros días. Otra señal es espléndida en su cumplimiento. Es la señal de que se levantaría una juventud desobediente y rebelde, contumaz. A lo cual el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1 y 2 dice: y también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos,
avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Hace casi 2000 años el apóstol Pablo, yendo por el conector de los siglos, por la presencia del Espíritu, anticipó otros desarrollos espantosos al final de la época. La rebelión de la juventud contra la autoridad constituida, y actualmente estamos en la predicación cómo se ha cumplido asombrosamente. De fines de la Segunda Guerra Mundial se ha desarrollado una desobediencia entre la juventud de nuestra tierra, que está causando una alarma general. Los periódicos dan encabezados y los diarios a diario de crímenes de muchachos y muchachas de familias maravillosas y que eran gente común y corriente, Señor, creadas en las mejores familias, y han cometido en pandillas crímenes conmovedoras que solamente criminales endurecidos y pandillas de jóvenes temerarias recorren grandes ciudades de nuestra tierra robando, saqueando, cometiendo crímenes. La policía en muchos casos se vuelve impotente para lidiar con la amenaza de estos bandidos jóvenes. ¿Cuál es la causa de esto? Con demasiada frecuencia la causa está en el hogar. Los padres son tolerantes y los hijos participan de muchos vicios que la familia los tolera. Se permite ver cine de carácter más degradante, violencia, divorcio. Los hijos de matrimonio así crecen amargados con una actitud que no le importa nada de ellos a sus padres. Aún los hogares cristianos se han visto afectados. Los hijos de padres santos en la libertad no supervisada que los padres mundanos dan a los hijos, y ellos pueden entender por qué a ellos no se les conceden privilegios similares. Diversiones como la televisión, que es en cada casa hay por lo menos una, ha traído al seno de la familiar una diversión degradante. Esa desobediencia es el espíritu de la época, un espíritu contaminado que ha tocado a gran cantidad de jóvenes de nuestros tiempos. Esta es otra señal que estamos en los últimos tiempos, y así lo advirtió el apóstol Pablo. Luego, hay una señal que nosotros no entendemos. La Biblia dice en Mateo 24:22, dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. Hoy el mismo impío está viendo que los días son acortados sobrenaturalmente. Pero esto es que Dios actuaría para libertar a su pueblo. Era una señal que si dejan al mundo por sí solo gobernado por el hombre llevaría a un suicidio mundial. Daniel 12:1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado su pueblo y todos los que se hallen inscritos en el libro. Jesús declara este tremendo desarrollo de las condiciones mundiales al declarar que si se permitiera al hombre continuar el curso, finalmente terminaría en un suicidio colectivo. Por eso, ahí toma forma esta palabra de Mateo 24:22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. Esta profecía que antes parecía totalmente imposible de cumplirse, por horrorosas que hayan sido las guerras de la historia, ningún conflicto, por más desesperado que haya sido, tuvo éxito en aniquilar al mundo. ¿Se ha preguntado usted cómo podría cumplirse esta declaración? Parecería totalmente fantástica. Los infieles se mofaban y señalaban que estas palabras de Jesús como una prueba concluyente de que él podía estar errado y ser la Biblia por tanto no inspirada. Pero al terminar la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar un acontecimiento que hizo que los hijos de los hombres palidecieran de miedo. Fue el descubrimiento del átomo, y como consecuencia
Los holocaustos de Nagasaki e Hiroshima se derritieron por el calor ferviente y el holocausto terrible causado por la bomba atómica. Hoy el hombre ha desarrollado armas aún más letales que han venido apareciendo. A menos que Cristo regrese, todo parece indicar que el hombre se destruirá a sí mismo, pero el Señor no permitirá, por amor a los escogidos, el poder destructivo del hombre con sus armas modernas dan una idea de la pronta venida del Señor. Mire cómo estos descubrimientos, en el capítulo 12 del libro de Daniel, Daniel dijo que la ciencia se aumentaría. Y ese aumento de la ciencia lo hemos visto hoy, pero no muchas veces, no para bendición, sino para algunas cosas, para destrucción. La palabra de Dios con toda claridad habla de una última señal. Y esta última señal, quiero terminar con esto, es la señal de la evangelización mundial. Hemos revisado algunas señales cumplidas que comprueban la pronta venida del Señor. ¿Qué es lo que falta por efectuarse? ¿Qué es lo que hace, lo que evita que Jesús vuelva? El tiempo pasa y corre el horror de la guerra está balanceado sobre el mundo. Hoy una balanza se mueve y depende del contrapeso que ponga de un lado, la balanza se inclinará a cualquiera de los lados. ¿Por qué Jesús no ha regresado? Es la pregunta. Todo cristiano debe saber la respuesta a esta pregunta. Todavía hay una señal más que falta que cumplirse. Y Jesús dijo en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Más vale que enfrentemos estos hechos. Todavía hay una tarea por realizarse. Menos de la mitad del mundo ha sido evangelizado y miles de tribus no han sido alcanzados todavía. Millones de almas no han escuchado que hay un Salvador, un Libertador que murió y resucitó en la cruz por cada uno de nosotros. El que nunca hizo pecado fue hecho ofrenda por el pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La iglesia debe movilizarse de inmediato con una acción audaz. Y Jesús pronto viene. Hoy oramos pidiéndote, Señor, alto, sublime, majestuoso y eterno. Oramos para que vengan tiempos de refrigerio y tu pueblo se comprometa contigo, Señor, a hacer la voluntad, a evangelizar a toda criatura, Señor. Tú nos demandaste en la gran comisión ir por todo el mundo y predicar el evangelio, que debíamos discipular a la gente, que debíamos enseñar, pero te doy gracias por permitirnos, Señor, hoy servirte y mostrar, Señor, a los hermanos la labor que no hemos cumplido totalmente a cabalidad y que estamos en deuda con él. Que Dios les bendiga ricamente. Hoy quiero bendecir a este pueblo santo con la bendición sacerdotal que dice: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, Jehová levante sobre ti su rostro y te inunde de paz. Y la paz de Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre cada uno de ustedes. Que la gloria sublime y majestuosa y la presencia del Dios Altísimo permanezca sobre ustedes y sobre sus familias toda esta semana y todos los días de nuestra vida. En estos momentos de prueba, salgamos nosotros, como la palabra dice, que ninguna plaga tocará nuestra morada. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Si hay aceite, hay vasija. Si hay vasija, también barro. Y si hay barro, hay alfarero. Si hay alfarero, hay preparación. Si hay preparación, hay horno. Y si hay horno, entonces fuego. Y
y el que pasa por la prueba ha recibido vaso nuevo que de que el fuego quemar, cascada de poder que de que el fuego arder. Mira lo que Dios va a hacer, que de que el fuego quemar, cascada de poder que de que el fuego arder. Mira lo que Dios va a hacer. Si hay llanto, hay consuelo. Si hay consuelo, hay Santo Espíritu. Si hay espíritu, hay fuego que va quemando lo impío. Y este fuego está presente, va a calentar el corazón. Deja fluir la mano de tu Dios con mucho fuego y mucha unción, que de que el fuego quemar, cascada de poder, que de que el fuego arder. Mira lo que Dios va a hacer, que de que el fuego quemar, cascada de poder, que de que el fuego arder. Mira lo que Dios va a hacer, fuego santo que limpia la impureza del pecado, fuego santo que quema las obras de Satanás, fuego santo que lava y quita tu dolor, fuego santo del Espíritu, fuego abrasador que deje el fuego quemar, cascada de poder que deje el fuego arder. Mira lo que Dios va a hacer, que deje el fuego quemar, cascada de poder que deje el fuego arder. Mira lo que Dios va a hacer. Amén.